Estamos mirando lo que es la parashá de Beshalach y estamos mirando lo que es en sí la salvación del Eterno hacia la mano o hacia el pueblo de Israel. En el verso 30 del capítulo 14 de Shemot leemos Vayard Israel et Hayad Hagadolah Asher Asa Adonai Bamisraim. Y salvó el Eterno aquel día a Israel de la mano de Egipto. Y vio Israel a los egipcios muertos en la costa. Y vio Israel la gran mano que le infligió el Eterno a Egipto, y reverenció el pueblo al Eterno. Y tuvieron fe en el Eterno y Moshe su siervo. Este versículo ha sido la clave de lo que es tener fe en el Eterno y creer el enviado de Dios, que era Moshe Rabbeinu. Y en este verso en sí es un resumen de todos los capítulos anteriores en los cuales la mano de Dios vino a salvar al pueblo de Israel de la mano de lo que es el aguante, la presión de los egipcios. Dios quería que los judíos apreciaran la salvación que Dios había obrado. En la máxima expresión, por ello hizo que el mar arrojara los cadáveres de los egipcios a la costa por lo que habían salido los judíos. De lo contrario, los judíos podrían pensar, así como nosotros salimos de esta costa, este costado del mar, quizás también los egipcios salieron por el horno y nos van a perseguir. Además, la salvación física de la mano de un ejército enorme y impotente, los judíos fueron librados de la esclavitud, porque hasta ese día seguían siendo esclavos y huían perseguidos por sus amos. Pero de ahora en adelante ya no tendrían más motivos para temer de Egipto. Verso 31 nos habla que temió, literalmente reverenció la nación, se remontó a un nivel más elevado que el simple temor al castigo. La reverencia, como se utiliza aquí, implica el respeto y aceptación de que Dios es excelso y superior. Vayir'u. Y tuvieron fe en Hashem y en Moshe. Va'aminu ba Moshe abdo. Y tuvieron fe en Hashem y en Moshe su siervo. Si bien la nación había creído en Dios desde el comienzo de la misión de Moshe en Egipto, como nos narra en el capítulo 4, verso 31, su fe en Dios ahora se fortaleció y vieron con claridad. Es decir, no había duda que Moshe hablaba únicamente en su nombre y que Dios estaba con Moshe con claridad. Es decir, no había duda. Hecho de que los judíos vivieron la gran mano de Dios aparece mencionado recién después de que diversaron a los egipcios muertos. Pero es evidente que la partición del mar debió haberle bastado para que lo reconocieran. Su grandeza, si los egipcios hubieran salido vivos del mar, habría dado la impresión de que el milagro no tuvo ninguna utilidad. Ellos, porque después de las 10 plagas no había necesidad que Dios demostrara su control total sobre la naturaleza. Únicamente cuando el mismo milagro que salvó a los justos castigó en forma simultáneamente a los malvados, los judíos tomaron conciencia de una dimensión adicional de la grandeza de Dios. ¿Y qué fue? Fue este gran experiencia que tuvieron el pueblo de Israel de reconocer, más allá de todos los milagros y todos los prodigios que Dios había hecho para el pueblo, para sacarlo de Egipto, que tuvieron completa fe en Hashem y el enviado de Hashem, Moshe Rabbeinu. ¿Qué significa esto? Esto nos lleva a entender que solamente después de demostrar al pueblo de Israel que en sí Dios los salvó, Dios los sacó, Dios los liberó, Dios destruyó los enemigos, fue que tuvieron lo que es plena confianza en Moshe.
como el enviado de Dios. ¿Cómo podemos entonces entender esto cuando tiene que aplicar con el concepto de un Mesías, un enviado? Claramente lo mismo aplica, porque Moshe llega a ser lo que es el ejemplo prototipo de cualquier enviado que Dios envía. Si a Moshe le pasó esto, que el pueblo no lo aceptó inicialmente y que también no lo aceptaron como el enviado hasta después de demostrar que en sí Dios estaba con él en todo y logró el objetivo. ¿Qué podemos esperar de cualquier potencial Mesías que viene por el camino diciendo: yo soy el enviado, yo soy el Mesías? Tenemos la obligación como pueblo judío de comprobar y dejar que Dios lo comprueba, que Dios demuestra para el pueblo que este es el que yo envié. Y solamente después del hecho, como hizo aquí con Moshe, que lo sacó ya el pueblo de Egipto, que logró todas las maravillas con mano fuerte, podemos decir también: tuvieron fe en el Eterno y en Moshe su siervo. Quiero que ustedes dicen, no Moshe, Dios en carne, sino literalmente Moshe Abdo, literalmente un siervo. Es uno como el pueblo, un sirviente de Dios, pero Dios lo eleva para que todo el mundo escuche, porque Dios le habló a él para que hablase a todo el pueblo. Y es aquí donde la obediencia a los líderes llega a tomar una gran importancia. Si de verdad son, como dice acá, Abdo, son siervos del Eterno, y tuvieron fe, es decir, que pudieron confiar en las palabras que Moshe estaba enseñando al pueblo, porque ya sabían que no era simplemente Moshe, no eran palabras simplemente de un hombre, sino las palabras que repitió Moshe eran las palabras del mismo Eterno que él había recibido, y por lo tanto la fortaleza y la seguridad de tales palabras toma afirmación en la vida del pueblo judío, porque ellos vieron también, ellos eran testigos de todo lo que Dios hizo, no eran ciegos, como muchos quieren alegar. No, que la razón que el pueblo judío rechaza a los enviados es por esto. No, amigos, tenemos que comprobar y probar a los que son enviados. Y hay una serie de pruebas que tienen que pasar. La primera es que tienen que ser parecidos a Moshe Rabbeinu, con esa misma humildad, con esa misma paciencia y con ese mismo logro. Porque si llega a ser con lleno de paciencia y humildad, pero no llega a lograr, a cumplir todo el requisito del papel que se le fue dado, no es Mashiach, no es un enviado. Es otro alargarte que Dios manda para probar los corazones del pueblo, para ver si creen en Dios o creen en el hombre. Como dice en Jeremías 17, bendito es aquel que confía en el Eterno. Y luego más adelante dice, maldito es aquel que pone su fe, su creencia en el Hijo del Hombre. Es por eso muy importante que usted ponga su fe en Dios, Dios solamente, y es Dios que va a comprobar quién es su enviado y quién no es. Shalom Aleichem, que tenga una buena semana y espero que pueda entender de que en sí tuvieron fe en el Eterno y en Moshe, porque el Eterno comprobó y demostró con claridad y logró el objetivo, el Eterno con Moshe, lo cual el Eterno mandó a Moshe para hacer. Lo logró, sacó el pueblo de Egipto, lo sacó de la mano de egipcios y fue y es reconocido como el enviado del Eterno una vez y para siempre. No hay duda ya. Moshe Rabbeinu es Moisés, nuestro maestro, nuestro líder, el que nos ha inculcado la fe hebrea y nos ha dado estas leyes que vino de parte de Dios directamente, revelación divina de Dios a Moisés, Moisés al pueblo, y el pueblo de Israel fue testigo de todo esto.
Les deseo una buena semana. So, la próxima vez que ustedes le oyen esto, no es que hay que creer en fulano, mengano, no. Hay que creer en quien Dios ha comprobado y que ese siervo ha demostrado lograr los éxitos que el Eterno le ha dado. Un enviado exitoso, sí tenemos que obedecer. Un enviado que no logró nada, no tenemos ninguna obligación de ni siquiera escucharlo ni obedecerlo, sino volver nuestro oído sordo a cualquier pretensión de grandeza que pueda tener. Shalom, shalom.